Cuidado. Cuidado con tener una doctrina que no sea la de Cristo. Porque esa doctrina la aborrece Dios. Así como el diablo aborrece la doctrina de Cristo, Dios aborrece la doctrina del diablo. Queridísimos hermanos, hoy encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 21 en adelante, una pelea fuerte. Jesucristo con el diablo. ¿Y dónde se encontraban los dos? ¿A dónde fue la pelea? El Cafarnaúm era, llamémoslo así, como el pueblo, la ciudad, ¿sí? Era el lugar. En el campo deportivo, en la cantina. ¿Dónde estaba el diablo metido? En la sinagoga. ¿Saben qué es la sinagoga? En castellano, aquí en el templo. En la sinagoga. En la sinagoga era donde se reunían los judíos para orar, para hablar sobre Dios, para todas estas cosas, para ellos. Y ahí es donde hay un encuentro de Cristo con el diablo, bárbaro. Y a ver, ¿a ustedes recuerdan cuál fue el problema? ¿Qué fue lo que al diablo no le gustó? ¿Por qué se molestó? ¿No recuerdan? Vamos a escuchar. Porque aquí la palabra de Dios es clara. ¿Qué es lo que al diablo no le gusta? ¿Qué fue lo que reventó al diablo? Estaba metido ahí, en la sinagoga, donde se hablaba de Dios, donde se hacía oración, y él muy tranquilo, y nadie lo detectaba. Pero llega Jesús, hace algo que a él lo revienta, y lo hace explotar. Vamos a ver. Y entraron en Cafarnaúm, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. En la sinagoga, ¿no? Enseñaba. Y se admiraba de su doctrina. ¿Ya escucharon una palabra clave? Ajá. Y la gente se alegraba de su... Jesucristo viene a predicar, pero no viene a predicar cualquier cosa, viene a predicar su doctrina. Siga. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces captamos que el diablo estaba acostumbrado a la doctrina de los escribas y fariseos. El diablo estaba acostumbrado ahí y él estaba tranquilo y eso no lo hacía brincar ahí. Pero cuando Jesús viene y enseña distinto a los escribas, enseña con autoridad y enseña su doctrina, vean cómo el diablo se pone. Pero había en la sinagoga de los escribas, acostumbrados a la doctrina de ellos, que no era la doctrina de Cristo, ya Cristo trae su doctrina. Un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Dice, nadie lo había detectado. Él solo se iba a conocer. Comenzó a dar voces. A ver, ¿qué decía? ¿Qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? Se sintió amenazado. Se sintió atacado. Él estaba relax. Estaba tranquilo en la sinagoga. Predicaban los fariseos, los escribas y el diablo tranquilo. Pero cuando viene Jesús y expone su doctrina, ay, delicadito. ¿Qué tiene contra nosotros? Le está diciendo que Jesús era intolerante, Jesús no tiene tolerancia, le falta caridad. Pero miren que el diablo estaba disfrazado en un hombre, ¿no? Era un hombre que estaba hablando, el diablo ahí en el nombre. Y estaba en el templo, en la sinagoga. Y se molestó porque Jesús comenzó a predicar la doctrina.
¿Qué tienen contra nosotros? ¿Por qué falta la caridad? ¿Por qué le falta la tolerancia? Debería respetarnos. Déjenos tranquilos, estamos acostumbrados a esta doctrina, estamos acostumbrados a esto, lo que dicen los fariseos o los escribas, no me importa. Estamos acostumbrados. ¿Qué tienen contra nosotros? ¿Has venido para destruirnos? Ay, subrayen eso. ¿A qué ha venido Cristo? Otra vez. ¿Has venido para destruirnos? ¿A qué ha venido Cristo? ¿A destruir a quién? Al diablo. Entonces observen que Jesucristo ha venido a destruir al diablo y el diablo ya se dio. Por algo está bravo, ¿no? Ha venido a destruirnos. ¿Con qué lo está destruyendo? ¿Con balas? ¿Con cuchillo? ¿Lo está destruyendo con qué? Con la doctrina. Bárbaro. Si hay algo que la Biblia muestra hoy es que al diablo no le gusta ni así la doctrina de Cristo. Se siente amenazado, atacado y además sabe que con la doctrina de Cristo él está destruido. Pero esto no lo saben los católicos. Los católicos no saben que la manera para destruir al diablo es con la doctrina de Cristo. Tampoco saben los católicos que el diablo, cuando se predica la doctrina de Cristo, se vuelve delicadito. ¿Qué tiene contra nosotros? ¿Por qué se mete con nosotros? Déjenos tranquilos. Nosotros tenemos derecho de hacer lo que nos venga en gana, de predicar lo que nos venga en gana. Pero ojo, cuando el diablo ve que Jesucristo lo está destruyendo con la doctrina, ese método de Jesucristo doctrinario, Jesucristo sigue destruyendo al diablo con la doctrina. Pero el diablo, que es astuto, comienza a inventar muchas doctrinas para que la gente no sepa cuál es la doctrina de Cristo. Pregunto, ¿han escuchado ustedes hablar de las sectas protestantes? Cada secta tiene su propia doctrina. La doctrina de los testigos de Jehová no es la misma doctrina que los pentecostales. La doctrina de los pentecostales no es la misma doctrina que los adventistas. La doctrina de los adventistas no es la misma que la doctrina de los pentecostales unidos. No es lo mismo. La doctrina es distinta. Y cada uno inventa su propia doctrina. ¿Para qué? Para que en medio de tanta doctrina la gente se quede perdida y no sepa cuál es la doctrina de Cristo. Porque lo que mata al diablo no es la doctrina de los escribas y fariseos. Esa no lo mata, no lo destruye. El diablo estaba feliz en la sinagoga de los escribas y los fariseos. Estaba tranquilo, feliz, viva la beba. Nadie le hacía daño porque le estaban predicando una doctrina que a él le interesaba, que a él no lo hería, que a él no lo amenazaba, a él no lo atacaba esa doctrina. Pero cuando Jesucristo predica la doctrina de él, caramba, a venir, ¿qué tiene contra nosotros? Dígame, ¿no le pasa lo mismo a los protestantes cuando escuchan al Padre Toro predicar la doctrina de Cristo? ¿Qué tiene contra nosotros, señor cura? ¿Por qué se mete con nosotros? ¿Por qué no nos deja en paz? Debería ser tolerante, debería tener caridad. ¿Ha venido a destruirnos? Exactamente lo mismo, no ha cambiado. O ustedes protestantes que me siguen a través de las redes sociales, no. Ustedes van a salir en cinta, o cuando ustedes que me están viendo, hermanos separados, ¿no les duele cuando les predico la doctrina de Cristo y no se sienten amenazados y no se sienten destruidos? No los insulto, no, dejo de bien insultarlos. Les predico la doctrina. Cristo dijo así y les predico con capítulos y versículos, y eso les hiere.
Esa es la ofensa, el golpe más grande, la amenaza y la destrucción más grande de los protestantes es que les prediquen la doctrina. Y por eso los protestantes andan diciendo, eso es lo mismo, ser católico y ser evangélico, eso es lo mismo. Porque a ellos no les gusta que la gente se dé cuenta que la doctrina es distinta. Y cuando un cura se deja engañar por un protestante, dice, eso es lo mismo, ser católico y ser protestante, eso es lo mismo. Si fuera lo mismo, el Papa fuera evangélico. Si fuera lo mismo, el párroco ya estuviera con los testigos de Jehová. ¿Por qué no está con los testigos de Jehová el domingo? Porque no es lo mismo. Pero el diablo mete cizaña, no quiere que lo descubran, pero la doctrina es distinta. Aquí entonces descubrimos que el ataque que Jesucristo le estaba haciendo al diablo era con la... Y hoy día, cuando el diablo está atacando al mundo, si ustedes y yo queremos trabajar para Cristo, tenemos que conocer la doctrina de Cristo y predicar la doctrina de Cristo, y entonces verán, señores, al diablo pasar trabajo. ¿Pero quién quiere predicar la doctrina de Cristo? Los laicos no tienen tiempo para eso. Y si hay un laico que lo quiere predicar, los curas lo frenan. Los curas están estirando ajenas y teología, están dedicados a muchas cosas más importantes que eso. Los obispos no tienen tiempo, están muy ocupados. Entonces, ¿quién predica la doctrina? Los protestantes. ¿Y qué título le ponen los protestantes? La sana doctrina. Sana doctrina. Y el católico ignorante, pues le creen lo que dicen los protestantes. Pero bueno, de todas maneras, vean que el problema entre el diablo y Cristo se centraba en la doctrina. ¿Qué tiene contra nosotros? ¿Ha venido a destruirnos? Sé quién eres. Bárbaro. El diablo tiene otra doctrina diferente a la de Cristo. La de Cristo lo amenaza. Pero el diablo sabe quién es Cristo y por eso está asustado. Sé quién eres. ¿Quién es? El Santo de Dios. A ver, pregunto. ¿Está diciendo el diablo algo bueno o algo malo? Está diciendo que Cristo es el Santo de Dios. ¿Está hablando bien o está hablando mal de Cristo? Igualito que hacen los evangélicos. Hablan bien de Cristo. Sé quién es el Señor. Lo conozco, aleluya, gloria al Señor. Es el Santo de Dios. Ahora pregunto. Cuando el diablo dice, te conozco, sé quién eres el Santo de Dios, ¿qué le dice Cristo? Vaya y predique entonces, como usted ya sabe que yo soy el Santo de Dios, vaya y predique. Porque lo importante no es la doctrina, lo importante es que tú creas en mí. Cree en mí y serás salvo, Satanás. Cree en mí y serás salvo. ¿No es lo que dicen los protestantes? Cree en Cristo y serás salvo, aleluya, gloria al Señor. ¿Qué le dijo Cristo? Cuando vio que el diablo creía en él. El Santo de Israel. El diablo creía que Cristo era el Santo de Dios. Y no por eso Cristo le dijo, bueno, tiene razón, vaya y predique, como usted está hablando bien de mí, dice que yo soy el Santo. El diablo quería engañar a Cristo como engaña a los católicos. Por eso usted verá que todos los protestantes hablan bien de Cristo. Yo creo en mi Cristo Redentor, ese es mi Salvador, Él es el Señor y no hay otro. Y maravilla, y usted dice, ese es el Evangelio. ¿Cómo va a decir el Padre Toro que están equivocados? Pues el diablo tampoco estaba equivocado. El diablo decía, sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Y qué le dio Jesús cuando el diablo dijo, tremenda verdad? El Santo de Dios. El diablo dijo, tremenda verdad. Para que le creyeran las mentiras que él metía en la doctrina. ¿Qué le dio Cristo? Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate. ¿Por qué lo manda a callar? No está diciendo que Jesucristo es una cosa mala, está diciendo que Jesucristo es el Santo de Dios. ¿Y qué le dice Cristo? Cállate. A los católicos no les gusta que callen a los protestantes que dicen que Cristo es el Santo de Dios. Pero Jesucristo dice, hay que callarnos.
Porque la doctrina que traen no es la doctrina de Cristo. Hablan bien de Cristo para engañar a los tontos. Algo parecido así como en Venezuela. ¿Usted no se da cuenta que los últimos presidentes de Venezuela han tomado el nombre de Cristo, hermano? ¡Mi Cristo Redentor! Para que los venezolanos católicos crean que ellos van a hacer la cruz y miren cómo nos llevan. Y yo soy cristiano de Cristo. ¿No lo he escuchado ahorita? Meten a Cristo y dicen que conocen a Cristo para que los bobos le crean. Así trabaja el diablo. Los protestantes que trabajan para el diablo, trabajan con la doctrina de Satanás, no les gusta que le digan las cosas claras. Y ustedes, porque ven que ellos hablan bonito de Cristo, como el diablo, es el santo, eres el santo de Dios, te conozco. Y Jesús dice, cállate, de ti no necesito nada, porque tú no aceptas mi doctrina, porque tú estás en contra de mi doctrina. ¿Y qué hizo el diablo? Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia. ¿Qué hizo el espíritu inmundo? Sacudiéndolo con violencia. ¿Se volvió? ¿Cómo se volvió el diablo? Violento. ¿No han visto ustedes los videos cuando llegaron con los protestantes? Y cuando yo les predico la doctrina de Cristo, ¿cómo se vuelven? Unos diablos. ¿No han visto los gemelos allá de Paraguay? ¿No han visto los otros en los videos cómo se ponen? Con violencia. Aquel que me dijo que muriera de cáncer en la garganta, otro que cáncer en el hígado, otro que no sé qué. Bueno, eso cuánto no me han dicho. Se vuelven violentos. Pero el diablo con violencia, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Ahí es cuando yo digo, vale la pena predicar la doctrina, porque muchos protestantes que antes me insultaban, ahora son católicos. El diablo los sacudió con violencia, pero tuvo que salir cuando se les predicó la doctrina de Jesucristo. Son miles. A lo mejor entre ustedes, no lo conozco, pero a lo mejor entre ustedes haya alguien que haya dejado de ser protestante y haya vuelto a la iglesia. De repente hay alguno por aquí, no hay ninguno por aquí. ¿Me da pena? Bueno, ¿y qué pasó? Escuchen lo que viene. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí. A ver, ¿qué era lo que la gente discutía? La gente, unos a favor y otros en contra. Discutían, porque siempre daban unos a favor y otros en contra. Discutían entre sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Jesús peleando por doctrina. Jesús peleando en la sinagoga. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¡Ah, bárbaro! ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Por qué la Biblia dice que es nueva? Porque Jesucristo trajo su propia doctrina. Es nueva. Entonces, esa doctrina de Cristo, ¿qué nueva doctrina? Centren la atención que el Evangelio de hoy dice que el diablo pelea con Cristo y Cristo con el diablo por la doctrina. Y el diablo se sintió derrotado, delicado, ofendido y actuó con violencia porque Jesucristo le trajo una nueva doctrina. Él estaba acostumbrado a otra doctrina donde él estaba tranquilo en el templo, como hacen con los evangélicos. Ellos están tranquilos en su templo con la doctrina diabólica y no pasa nada. Pero que vaya el cura Toro a predicarles, ahí sí, revienta, ¿verdad? Porque la doctrina hace que el diablo reviente. Y entonces, ¿qué nueva doctrina es esta? ¿Por qué una nueva doctrina? Miren ustedes, por ejemplo, cuando Jesucristo manda a los apóstoles, Mateo capítulo 28, versículo 20. ¿Por qué nueva la doctrina?
Porque resulta que ellos estaban acostumbrados a otras cosas. Y Jesucristo es el nuevo Moisés. Ya lo vieron en Deuteronomio, ¿recuerdan? Deuteronomio 18, que decía que iba a mandar un nuevo profeta como Moisés. El nuevo profeta es Jesucristo. Y viene a dar su doctrina. ¿Cómo cuidado? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesucristo dice a los apóstoles que vayan a enseñar todas las cosas, no dice lo que a usted le venga en gana. Dice, van a ir a enseñar todas las cosas que yo les he mandado. Pero se llama nueva doctrina. Él adoctrinó a los apóstoles. Él les enseñó algo nuevo. Pero lo que Jesucristo le enseñó a los apóstoles, algo nuevo, al diablo no le gustó. Ahora, yo quisiera saber qué fue lo que Cristo enseñó. Porque ahí no dice qué fue. Ahí dice que Jesucristo comenzó a enseñar su doctrina. Pero no nos dice cuál es la doctrina. Porque los protestantes dicen, esa doctrina es la nuestra. El testigo va a decir, esa es la nuestra. El interpretario dice, esa es la nuestra. Bueno, cada uno dice lo que le da la gana. Pero lo que a mí me interesa es ver qué dice la Biblia, cuál es la doctrina de Jesucristo. Ya aquí no vemos, van a enseñar no lo que ustedes quieran, sino lo que yo les he mandado. Esa es la nueva doctrina. Entonces Jesucristo adoctrinó a los apóstoles. Y les va a decir a los apóstoles que ellos van a enseñar lo que Él les ha enseñado. O sea que la doctrina de Cristo no se quede allí, sino que se va a ir extendiendo. Y donde llegue la doctrina de Cristo, el diablo se va huyendo. A ver, ¿quieren saber cuál es la doctrina que al diablo no le gusta? Que al diablo ofende, que al diablo detesta, y que los protestantes no enseñan, y que ustedes se den cuenta que es la doctrina de Cristo. ¿Por qué ofende tanto al diablo? A ver, le voy a mostrar cosas concretas. Jesucristo viene a salvarnos, y viene a salvarnos del diablo, y nos viene a salvar con su doctrina, y nos viene a enseñar cómo alcanzar la salvación. Él muere por nosotros, derrama su sangre en la cruz, pero nos deja la doctrina para nosotros alcanzar la salvación. ¿De acuerdo? ¿Y por qué le ofende al diablo? Porque Él no quiere que los hombres se salven. Eso le ofende y lo saca Él. Vamos a ver la doctrina. Primer paso de la doctrina. Juan 20:21. Jesucristo va a mostrar una parte de su doctrina. Va a adoctrinar a los apóstoles y va a que esa doctrina llegue a los demás. Pongan cuidado. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Lo va a enviar, pero no lo va a enviar sin la doctrina. Tiene que enviarlo con la doctrina que haga temblar al diablo. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Les está enviando a extender su doctrina. Va. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y ahora vean que esa doctrina es lo que Jesucristo enseñó, adoctrinó. Y le dijo a ellos: como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Lo que yo a ustedes les enseñé, ustedes lo van a enseñar a los demás. A ver qué fue lo que lo mandó. Pongan cuidado. A quienes remitiereis los pecados. Remitir significa perdonar, pero que los protestantes no ponen perdonar porque la gente lo entiende con claridad. Ponen a quienes remitieren, que significa a quienes perdonen los pecados. Les son remitidos. Les son perdonados. Entonces, dentro de la doctrina
está que los apóstoles van a ir porque Él los envía, como el Padre me envió a mí. Eso es doctrina. Luego, ¿a qué va a ir? A perdonar los pecados. Pregunto, cuando se perdonan los pecados, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Salvando o condenando un alma? Salvando un alma. Entonces Jesucristo está mandando la puerta a salvar alma. A quienes ustedes perdonen los pecados, ¿le quedan? Están mandando a salvar alma. Pregunto, ¿lo mandó Cristo o no lo mandó? Eso se llama doctrina. Van a ir a enseñar lo que yo les he enseñado a ustedes. Y si Jesucristo mandó a los apóstoles, dio doctrina. Van a ir a perdonar, y a quien perdona los pecados le quedan perdonados. ¿El diablo está de acuerdo que se perdonen los pecados para que le queden perdonados y usted pueda alcanzar la salvación? Eso fue lo que pasó en la sinagoga. Eso fue lo que pasó en la sinagoga. Cuando Jesucristo expuso su doctrina, el diablo se molestó. Y él le dijo, cállate y sal de ahí. Y se fue, bravo. Y la gente decía, oh, qué nueva doctrina es esta. Hasta el diablo le obedece. Cuando Jesús dice, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados, eso se llama doctrina de Jesucristo. Jesucristo dejó a los apóstoles y está escrito, y por eso es doctrina, para perdonar los pecados. Y a quienes no se lo perdonen, y a quienes se lo retuvieren, le son retenidos. A quienes no se lo perdonen, les quedarán sin perdonar. Pero esto se lo dijo en los apóstoles como doctrina. Ahora los apóstoles, según dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice la Biblia que se volvió doctrina. ¿Por qué se volvió doctrina? Porque Jesucristo lo enseñó, los apóstoles lo aprendieron y lo practicaron. Pongan cuidado, ¿qué dice Pablo ya después que Cristo había muerto? Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice Pablo que es una doctrina. Dios reconcilió consigo el mundo por medio de Jesucristo y a nosotros nos dio, otra vez, el ministerio. A nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso es doctrina. Entonces la Iglesia Católica enseña la doctrina de Jesucristo, que Jesucristo dejó a los apóstoles con el poder de perdonar pecados, y los apóstoles dijeron que ese era un ministerio, un trabajo que Dios le había dejado, el ministerio de la reconciliación. Esa doctrina es la que el diablo no quiere que se predique. Y por eso entonces el diablo manda a los protestantes que le digan a los ignorantes, no se confiesen con un hombre pecador igual que usted. ¿Por qué no? Porque eso no le agrada al diablo. Cuando usted se confiesa, eso no le agrada al diablo. Si quiere, hagan la prueba. Cuando usted se va a confesar, le da miedo, le da pena, se pone a temblar, se le olvida todo. ¿O no? Dígame si el diablo no lo tiene agarrado. Ahorita nomás yo venía llegando y había una señora que llevaba al hijo y le decía, vamos para que se confiese. Y el diablo, no, vamos para que se confiese. El diablo lo tenía agarrado para que no se confesara. ¿Sí? ¿Por qué? Ustedes sienten la presencia del diablo cada vez que se van a confesar. Si quieren hagan la prueba. Ustedes sienten la fuerza del diablo que lo agarra y le dicen, no vaya, no se confesen. El cura va a decir su pecado. ¿Y qué va a decir el cura de ti? Ay, no. Y usted, ¿me confieso o no me confieso? Y si me confieso, no digo el pecado para que no pasar pena. Eso es el diablo que está en contra de la doctrina de Jesucristo. Oye, si no está en la Biblia, no me crean. Pero para gloria de Dios, para el bien de los católicos y los protestantes, está en la Biblia Reina Valera, de la que estamos leyendo. No estamos leyendo la Biblia católica, estamos leyendo la Biblia protestante para decirle a los protestantes, jaque mate. Doctrina.
¿Y cuál es la doctrina que hacía ofender al diablo tanto? Pues fácil, que Jesucristo vino a perdonar pecados y que Jesucristo vino a liberar al hombre de los pecados, pero quiso dejarlo en manos de los hombres, darle el ministerio de la reconciliación, de que ustedes perdonen los pecados que quedan perdonados. Y el diablo dice, no estoy de acuerdo, ha venido a destruirnos. Claro, cada vez que el sacerdote da la absolución, ¿a quién está destruyendo? Al diablo. Porque el diablo tenía atada a esa persona y el sacerdote lo desata, dándole la absolución, el perdón de los pecados. Tus pecados te son perdonados. ¡Qué bárbaro! El diablo se molesta. Pero no solamente eso. La doctrina de Cristo es que Él vino para salvarnos y que nos salva con el perdón de los pecados, pero que nos dejó en manos de los hombres. Y dice Pablo en el ministerio de la reconciliación. Pero hay otra doctrina que al diablo le molesta, y por tanto los protestantes también. Lucas 22, 19. Jesucristo dejó una doctrina. Doctrina es lo que Él enseñó y mandó a los apóstoles a enseñar y hacer. Vamos a ver. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo. Le dio un pan, le mostró el pan, como se hace en la Iglesia Católica, y le dijo, esto es mi cuerpo, como se hace en la Iglesia Católica cuando usted va a comulgar, el sacerdote le dice, el cuerpo de Cristo. ¿Qué está haciendo la Iglesia Católica? Siguiendo la doctrina de Jesucristo. Esto es mi cuerpo, pero lo mandó a hacer, vamos a ver. Que por vosotros es dado. Es para la salvación, porque Él vino para salvarnos. A hacer esto en memoria de mí. Doctrina. Yo lo mando. Hagan lo que yo les he mandado. Yo lo mando. Hagan esto en memoria mía. Háganlo. Eso se llama doctrina. ¿Saben que eso es lo que hace temblar al diablo? ¿Saben que eso fue lo que al diablo le ofendió? La doctrina de Cristo. Lo mismo que los protestantes. ¿Dónde estaban los judíos? En la casa del culto, en la casa de oración, como los protestantes. Pero no hacían caso a la doctrina. No quisieron escuchar a la doctrina, como los protestantes que dicen, me voy para el culto, pero no escuchan la doctrina. Agarró pan y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Pues yo no le hago caso. Primero, no lo hago porque el pastor dice que no. Segundo, no creo que es el cuerpo de Cristo. Y Jesús dijo, háganlo en memoria mía. Es una doctrina. Y es para la salvación de los hombres. Esa es la doctrina de Cristo. Nueva. Él la instauró, Él la mandó, punto. Ahora pregunto, ¿el diablo está de acuerdo con esa doctrina? No, ¿por qué? Porque esa doctrina tiene un fin. Juan capítulo 6, versículo 51. Esa doctrina de comer el cuerpo de Cristo tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Y por eso al diablo no le gusta. Pero por eso es doctrina de Cristo, porque Él viene a salvar a la humanidad. Y todo lo que Él viene a decirnos es para salvación nuestra. Escuchen. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Doctrina. Doctrina de salvación. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno no le hace caso al diablo, que dice que no, que eso es una galleta con Coca-Cola, o que eso es un símbolo. Y si alguno no le hace caso al diablo y comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Qué no entiende? Ahora pregunto, ¿el diablo está de acuerdo con la doctrina de Cristo que nos manda a comer su cuerpo, a beber su sangre para tener vida eterna? ¿Eso le agrada al diablo? No. Porque eso es doctrina de salvación. Doctrina de salvación. Yo soy el pan vivo bajo del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre.
Y mire la doctrina. La doctrina de que ese pan es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo que habla? La doctrina. Y el pan. Aquí está. La doctrina que enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que ese pan es la carne de Cristo. Es doctrina. ¿Por qué? Porque fue lo que Cristo enseñó. De la Biblia Reina Valera. Ese pan, otra vez. Y el pan. Y el pan Que yo daré. Miren lo que enseña la doctrina de Cristo, que lo enseña la Iglesia Católica. Y el pan que yo daré Es mi carne. Ahora compare la doctrina de Cristo, el pan que yo daré es mi carne, con la doctrina del diablo que predican los protestantes. Ese pan no es la carne de Cristo, es un mero símbolo. Y no es que los protestantes predican la sana doctrina, o sea, sin cambiarla. Que me lo comprueben. Porque yo estoy comprobando que la Iglesia Católica predica la sana, sin cambiar, sin adulterar, sana doctrina. El pan que yo daré es mi carne. Van a ir enseñando lo que yo les he enseñado a ustedes. Ahí es cuando el diablo entonces revienta. ¿Y por qué revienta? Porque Jesucristo es claro, quita todos los errores y deja la verdad al descubierto. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida. ¿Es un símbolo? No, es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Esa es la doctrina de Jesucristo que hace temblar al diablo. Y por eso el diablo odia la Eucaristía. Porque es el pan vivo bajado del cielo. Tan así que Jesucristo dio una promesa, y esta es la promesa que hace temblar a Satanás. Lo viene a destruir, pongan cuidado. El que come mi carne y bebe mi sangre. Miren por qué el diablo tiembla y se siente destruido. ¿Otra vez? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En mí permanece y yo en él. Ahora miren el 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué es lo que no entienden? Eso se llama doctrina de Jesucristo. El que coma su cuerpo y beba su sangre tiene vida eterna y él lo resucitará en el último día. He dicho, caso cerrado, no se hable más. Esa es la doctrina de Jesucristo. Pregunto, ¿esa es la sana doctrina que predican los protestantes? Esa doctrina hace temblar al diablo y a los protestantes. Si no, dígame usted, protestante que me sigue por la red, no está temblando de ira, de rabia y me maldice y me manda al infierno, dice que soy hijo del diablo. Sáquelo por usted mismo. Jesucristo puso a temblar al diablo por la doctrina. Y los protestantes dicen, nosotros tenemos la doctrina de Cristo. Que un protestante me compruebe que la doctrina de ellos es la de Cristo. Yo le compruebo que la doctrina de la Iglesia Católica es la verdadera doctrina de Cristo con la Biblia de ellos. Lo que Jesucristo dijo. Doctrina. ¿Qué enseñó? ¿Cuál es la doctrina de Cristo sobre la iglesia? La doctrina de Cristo sobre la iglesia, Mateo 16, 18. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Doctrina, lo que Él enseñó sobre la iglesia. ¿Cuál es la doctrina? Los protestantes dicen, la iglesia soy yo. Cristo no dejó ninguna iglesia. Cristo no instituyó ninguna iglesia. El que lea la palabra de Dios, esa es la iglesia de Cristo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Doctrina. La iglesia de Cristo no la va a
va a edificar ningún hombre, la edifica el mismo Cristo. Edificaré mi iglesia. De modo que ya doctrina es, ningún hombre va a edificar la iglesia de Cristo. Cristo es el que edifica su iglesia. De modo que aquel que diga, voy a fundar una iglesia, ese ya se la fumó verde. Yo fundé una iglesia, no, la de Cristo, doctrina. Edificaré mi iglesia. La doctrina que Cristo va a edificar su propia iglesia. Listo. Ahora, ¿y a quién le deja la autoridad en la iglesia? Vamos a ver. Ya dice que él funda la iglesia. Eso es doctrina. Pero también es doctrina quién asume la responsabilidad dentro de la iglesia. Dale. Versículo 19. Y a ti, a Pedro le dijo, y a ti, no estaba diciendo al pastor protestante evangélico, se lo dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Eso es doctrina. No puede fallar. Las llaves del reino de los cielos las tiene la iglesia de Cristo en manos de Pedro. A ti, Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos. Doctrina. Esa iglesia tiene poder para atar y desatar en la persona de Pedro. Escuche. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. A eso se le llama doctrina. Por eso la Iglesia Católica predica la misma doctrina exacta y fiel de Jesucristo. Que Pedro es el encargado de la iglesia, tan clarito como que Jesucristo le da las llaves del reino de los cielos, tan clarito como que le dice lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? No se trata de no entender porque lo entiende hasta un niño. Se trata de creer en la doctrina o no creer en la doctrina. Los protestantes deciden no creer en la doctrina de Cristo y se inventan otra doctrina donde dice cada uno funda su propia iglesia. A Petronilo le patina coco, le patina coco, le patina coco. A Petronilo le patina coco, le patina coco, le patina coco. ¿O no? Y ahora, ese invento de ellos lo llaman doctrina, pero vean que yo no estoy inventando. Yo les estoy diciendo por la Biblia de ellos. ¡Ah, qué madre! Que me pueden maldecir, me pueden mandar para el infierno, me pueden mentar la madre. Pero ningún protestante en el mundo, de los que me están siguiendo por las redes, los que están aquí presentes, ninguno de ustedes me puede refutar. Maldecir, sí. Refutar, no. Pruébate. La doctrina sobre la iglesia, ahí está clara. Pero ellos cambian la doctrina. Entonces dice, la doctrina de ellos es, la iglesia católica es la gran prostituta, la gran Babilonia. Dejó de ser pura. Si algún protestante me demuestra con la Biblia donde dice que la iglesia católica es la gran prostituta de la gran Babilonia, aproveche. ¿Por qué no lo hacen? Porque eso está en la mente de los protestantes guiados por Satanás, pero eso no es doctrina, eso no está en la Biblia, eso no es palabra de Dios. Pero muchos lo predican. Entonces la doctrina de Jesucristo que hace temblar al diablo es esa doctrina que nos lleva a nosotros a la salvación. La iglesia es instrumento de salvación. ¿Cómo sabemos que la iglesia es instrumento de salvación? Sencillito. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. ¿Qué está diciendo en castellano? Que tiene las llaves para entrar al cielo. ¿Qué está diciendo con más claridad? Que la iglesia es instrumento, sacramento de salvación. Ahora, el que tenga la Biblia, el que lea la Biblia, el que lea la palabra, esa es la iglesia de Cristo. ¿Seguro? No. El diablo lee la Biblia. ¿Recuerdan Mateo 4, 6 por ahí que el diablo le dice a Cristo? Está escrito, tírate de ahí arriba. Y los ángeles
te llevarán en su sombra para que tu pie no tropiece en la piedra. Entonces el diablo es la iglesia de Cristo. Porque allí está escrito, Mateo 4 o 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. El diablo, como los protestantes, agarran la Biblia para tentar a la gente. Y entonces dice, la iglesia es el que lea la Biblia. No, el que predique la doctrina de Cristo, la suma, la acepte. El diablo tentó a Jesucristo. ¿Y qué le dijo Cristo? Porque Cristo es sus ángeles, mandará y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también. ¿Qué significa Cristo también está? Que los que trabajan con el diablo hablan con las escrituras. Los protestantes. Y los que trabajamos con Cristo, hablando con las escrituras. El Cristo también está. Que los dos debemos conocer las escrituras. Si ellos lo conocen, también nosotros. O no. Escrito también está. De modo que nosotros no nos van a cortar con ese cuchillo de cartón diciendo, ay, que traiga la Biblia, ese es el que viene de Cristo. No, Señor, la doctrina es importante. ¿Qué enseñó Cristo? ¿Y qué enseñamos nosotros? ¿Creemos en la doctrina o no creemos en la doctrina? Oh, fíjense ustedes algo curioso, que la Biblia va a mostrar que precisamente Dios te exige y me exige a mí mirar la doctrina, y que usted y yo no podemos aceptar otras doctrinas. ¿Lo quieren ver? Miren, está en Apocalipsis capítulo 2 versículo 12. Apocalipsis capítulo 2 de la Biblia Reina Valera siempre, para que ustedes vean. Dios va a decir al pueblo cristiano creyente, te felicito porque hace esto y esto, te aplaudo. Pero tengo algo contra ti, que si no lo corriges, te vas a condenar. Y observen que es sobre la doctrina. Pongan. 2 de Apocalipsis, capítulo 12. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos. El que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Cuál es, según la Biblia, la espada aguda de doble filo? La palabra de Dios está escrito en Hebreos 4:12. ¿Se acuerdan o no? Tarea para la casa, buscan en Hebreos 4:12. La palabra de Dios, la espada de 2. ¿Y quién es el que tiene la espada, el dueño de la espada de 2 filos? Dios. Pues está hablando el que tiene la espada de doble filo. Dios. Otra vez, último. El que tiene la espada aguda de 2 filos, diciendo esto. Dice esto. Yo conozco tus obras. Te conozco, católico. Católico, te conozco. Legionario, cursillista, carismático, del camino, Juan 23, 1 Corintios 12, Paús, grupo juvenil, monjas, curas, seminaristas, obispos. Te conozco. ¿Y dónde moras? También sé dónde moras, sé dónde vives, que tiene que pasar difícil, momentos difíciles. Está en un mundo donde hay muchas tentaciones y muchas pruebas. ¿Dónde está el trono de Satanás? Bárbaro, ¿dónde vivimos los católicos? En un mundo donde está reinando Satanás, donde las cosas de Dios no le importan a nadie, muy poquitos, donde son muy pocos los que van a misa, muy pocos los que se confiesan, muy pocos los que van en contra del aborto, en contra de la ideología de género, en contra del nuevo orden mundial, muy poquitos.
pero retienes mi nombre. Pero te felicito. ¿Por qué lo felicitan? Porque retienes mi nombre, me tienes presente, me tomas en cuenta. Y no has negado mi fe. Y no has renegado de la fe. ¿Qué es lo que Dios felicita al católico? Que no ha caído en la red del diablo y no se ha metido a protestante. ¿Qué es el protestante? Renegar de la. ¿Por qué decimos que los protestantes reniegan de la fe? Vean los videos. No, mejor no lo vean. Dice, cuando yo era católico, ¿qué está haciendo? Renegando de la fe. Y cuando un protestante era católico y se mete a protestante, pregunto, ¿qué es lo primero que hace? Se bautiza para vomitar el bautismo católico porque está renegando de la. Bueno, entonces dice la Biblia que el católico no ha renegado de la fe, eso se aplaude. El protestante ya renegó de la fe. ¿Otra vez? Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipa, mi testigo fiel, fue puesto entre vosotros donde mora Satanás. Ni siquiera renegaron de la fe en la pandemia o en las pruebas difíciles. ¿Me captan la idea? Respire profundo porque ahora viene el reclamo. Ahí viene a reclamar Dios, viene a reclamar. Pero hay un pero. ¿Cuál es el pero para con los católicos? Otra vez. Pero Católico, por favor, abran el oído. ¿Vinieron a escuchar la palabra de Dios? Se la estoy dando. Abran el oído. ¿Cuál es el problema de los católicos? Otra vez. pero tengo unas pocas cosas contra ti. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Cuál es el problema del católico? ¿Qué tienes ahí? Que tienes ahí, que acepta con gusto como si nada pasara. A los que retienen, la lupita. Ahí no trae lupita, me pongo los lentes, no, con los lentes míos. Pongan los lentes míos, no trae lupita. A los que retienen, adivinen qué es lo que Dios tiene contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina. Bárbaro, que siendo católico no le importa, acepta, aplaude, retiene la doctrina de Balaam. ¿Y quién es Balaam? Bueno, según la Biblia, escuchemos. Que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Balaam era aquel protestante que pone tropiezo al católico para que ya no crea en la Eucaristía, para que ya no crea en la confesión, para que ya no crea en la iglesia, para que ya no crea en la Virgen María, para que ya no crea en el Papa, para que ya no bautice a sus hijos. Eso se llama doctrina de Balaam, que pone tropiezo. Entonces dice Dios, te conozco, tú retienes mi nombre, no has renegado de mi fe, pero tengo algo contra ti. Tú aceptas la doctrina de Balaam. No aceptas. No, la doctrina no. Retienes a los que tienen la doctrina de Balaam. O sea, Padre, en mi casa yo acepto el que me llegue. Le abro la puerta a todos y a todos los escucho. Salga el otro y entra el otro. Dígame, ¿no es eso lo que hace una prostituta? Salga el uno y entra el otro. Usted se está prostituyendo y dice la Biblia, eso lo tengo contra ti. Que retienen la doctrina de Balaam, aquellos que ponen tropiezo a los cristianos para seguir a Dios. Pero los católicos no saben eso. No saben que Dios dice y está en la Biblia. Caramba, si no está en la Biblia no me crean, por favor. Pero estoy leyendo la Biblia Reina Valera. ¿Cuántos obispos retienen la doctrina de Balaam? ¿Cuántos curas retienen la doctrina de Balaam? Y dicen eso lo mismo. Y a los evangélicos no hay que decirles nada. No hay que decirles la verdad porque no se molestan.
hay que no ser tan exagerado. Si esto no es palabra de Dios, entonces me peleé. Pero si esto es palabra de Dios, esos curas y esos obispos están equivocados. Porque la Biblia es clara. Otra vez, pero tengo algo contra ti. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. No es mucho. Tú eres una persona muy buena, pero tengo unas pocas cosas, y entre las pocas cosas que tengo contra ti. ¿Qué tienes ahí a los que retienen? ¿Qué tienes ahí a los que retienen? La doctrina de Balaam. Usted no predica esa doctrina, pero le lleva la cuerda y dice que eso es lo mismo a los protestantes. Que enseñaba a Balaam a poner tropiezo Que ponen tropiezos ante los hijos de Israel. ante los hijos de Dios. Sigue, porque todavía no ha terminado. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene... Hay otra cosita que hay por ahí. Ya le digo la primera, ¿verdad? Que usted retenía a los que tenían otra doctrina, no la de Cristo, los que tenían la doctrina de Balaam. Pero tengo otra cosa por ahí, vamos a ver cuál es la otra. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¡Ah, bárbaro! No se conforma con abrir la puerta a uno solo. A los testigos básicos también se lo abren los pentecostales, pero también a los adventistas, pero también a los mormones. A todo el que llegue a la casa como una prostituta, le abre las puertas y lo atiende, y salga el uno y entra el otro. ¿O no? Dice Dios, eso lo tengo contra ti, porque la doctrina de Cristo es una, única. Y usted no tiene por qué aceptar que llegue a su casa otro predicándole una doctrina que no es la de Cristo. O sea, en castellano, cuando toquen a su puerta, usted no tiene que hacer como el ignorante, que dice, ese es el mismo Dios, es la misma Biblia, al fin y al cabo es lo mismo. Eso es ser ignorante, ingenuo. Usted tiene que abrir la puerta y preguntar, ¿qué doctrina me trae? Ya les digo, va, adiós. Yo no lo tengo porque está prohibido en Apocalipsis 2:12 en adelante retener esa doctrina. Traigo la doctrina de los adventistas, mucho gusto con todo. A mí me trae aquí predica que traiga la doctrina de Jesucristo en la una y única iglesia que Él fundó. He dicho, caso cerrado, no se hable más. Así se habla. Usted no ve los viejitos no saben leer ni escribir, la mayoría de los viejitos, los abuelos. Pero cuando llega alguien a decirle, vengo a predicar la palabra de Dios, ¿usted es católico? No, se larga de aquí somos católicos. No saben leer ni escribir, pero mantienen la doctrina de Cristo. Y no permite que venga otro con otra doctrina. Pero eso es lo que reclama Dios. Tengo algo contra ti. También tiene la doctrina de los nicolaitas. Sí. La que yo aborrezco. La que yo aborrezco. Cuidado con tener una doctrina que no sea la de Cristo, porque esa doctrina la aborrece Dios. Así como el diablo aborrece la doctrina de Cristo, Dios aborrece la doctrina del diablo. Y por eso fue la pelea del evangelio de hoy en la sinagoga, porque el diablo tenía su doctrina y Cristo tenía su doctrina. Y el que crea que es mentira que el diablo tiene su doctrina, ahorita vamos a bajar un palito. Pablo se lo dice a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Sí, vamos a leerlo del 1 en adelante. Escuchen. Pero el Espíritu dice claramente. Hay dos doctrinas, la del diablo y la de Dios. Dios odia la doctrina del diablo, el diablo odia la doctrina de Cristo.
que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos van a cambiar de doctrina. Eso se llama apostasía. Cambian de fe. Para seguir, se salen, cambian. Eran católicos, se meten al evangélico. ¿Para qué? Escuchando a espíritus engañadores. Escuchando a espíritus engañadores. ¿Se acuerda el hombre que estaba en la sinagoga? Tenía un espíritu. ¿Y qué? ¿Qué más tiene? Escuchen atención. A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¡Ah, bárbaro! Que si hay doctrina de demonio, el ignorante dice, ¿qué cuento de doctrina? Eso es lo mismo. La Biblia dice, no. Cristo tiene su doctrina, el demonio tiene su doctrina, el demonio odia la doctrina de Cristo, rechaza, que tiene contra nosotros, ha venido a destruirnos. Sí, Cristo viene a destruir la doctrina de los demonios. Y por eso hay sacerdotes en el mundo para predicar la doctrina de Cristo y destruir la doctrina de demonios, que no está en la Biblia, que es falta de caridad, que es falta de amor, que el cura Toro está insultando a los evangélicos. No, si no está en la Biblia, no me crean, chicos. Pero si está en la Biblia, ¿por qué no creen? Repito, lo último. Muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué son las doctrinas de demonios? No se confiese con un hombre pecador, igual que usted. Doctrina de demonios. ¿Qué es doctrina de demonios? La hostia no es el cuerpo de Cristo. Cristo dijo que ese era su cuerpo, pero eso es mentira. Es un mero símbolo. Doctrina de demonios. La Iglesia Católica es la gran prostituta, la gran Babilonia. Doctrina de demonios. Cristo no fundó ninguna iglesia. Doctrina de demonios. ¿No lo ven? ¿O no lo quieren ver? Yo me lavo las manos. Yo hoy, como sacerdote del Dios Santísimo, he querido estudiar la doctrina de Cristo y exponerla, no leerla, exponerla. Lo está leyendo él. Yo hice el esfuerzo de grabarme las citas para que ustedes no digan que son palabras mías de yo. Para aquel que diga que el curatorio le gusta ofender a los evangélicos, se traguen sus palabras. Para que se den cuenta que es la palabra de Dios que ustedes no quieren escuchar. Que se hacen los sordos, los ciegos, los mudos. Pero que en pleno siglo XXI hay un profeta de Dios que le está predicando con fe y con confianza plena en las Sagradas Escrituras, con capítulos y versículos. Y debemos tenerlo presente. Porque si no lo tenemos presente, ¿se acuerda que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 19? O lo lee desde el 18 en adelante, compadrito. 18, Deuteronomio 18 en adelante. Profeta le levantaré en medio de sus hermanos. Cristo es el gran profeta que Dios levantó en medio de los hermanos. Y pondré mis palabras en su boca. En la doctrina de Cristo, la que a nosotros nos importa, la que el diablo tiembla cuando la escucha. Y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Igualito, van a venir a enseñar todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Todo lo que yo les he enseñado. Sigue, escuchen. Respire profundo. Oigan lo que viene, por favor. Mas al cualquiera que no oyere mis palabras, a cualquiera, no me importa que sea cura, no me importa que sea obispo, no me importa que sea de renovación carismática, por si a mí que me importa, otra vez. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, a cualquiera que no predique, que no viva la palabra de Dios, que él
hablara la doctrina de Cristo, en mi nombre, que él hablara en el nombre de Dios, yo le pediré cuenta. ¡Bárbaro! Sacerdotes, obispos, cualquiera de ustedes que no prediquen la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, no el sacerdote toro le pedirá cuenta. ¿Quién le pedirá cuenta? Yo le pediré cuenta. Dios. Dios le pedirá cuenta. El problema que tenemos en pleno siglo XXI hoy es que los curas y los obispos tienen miedo de predicar la doctrina de Cristo con claridad. Que ya no hay tiempo siquiera para predicar y tienen que predicar 5 o 10 minutos en la misa y no más. Pecado mortal si se predica más. Ese es el problema que tenemos. El niño que llora y la mamá que lo pellizca. Los católicos que no tienen tiempo para ir a misa y los curas que ya no quieren predicar. ¡Oh, no! Espero que pare aquí no se entiende. Lo bueno que no lo conocen. Pero bueno. Y escuche lo que viene. Aquel que no lleve al pueblo la palabra que yo he puesto en su boca, no, léalo porque yo como es. Mas a cualquiera que no quiere mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y ahora escuchen lo que viene. Atención a lo que viene. El profeta. El profeta. ¿Cómo llaman los evangélicos? Profeta. No son profetas, evangelistas, apóstoles. Bueno, pongan cuidado. El profeta, el pastor protestante evangélico o también católico, que tuviera la presunción, que tuviese la presunción de hablar palabra en mi nombre, de hablar en el nombre de Dios, a quien yo no le haya mandado hablar, pero que no, Dios no lo ha mandado, Dios no lo nombró pastor, Dios no lo nombró apóstol, Dios no lo nombró evangelista, Dios no lo nombró profeta, sino que él mismo era un borracho, un sinvergüenza, lo metieron en la cárcel y en la cárcel agarró la Biblia y salió siendo profeta. Soy pastor evangélico, voy a fundar una iglesia. Y otros tontos le siguieron, pero que Dios no lo ha mandado, pero que no ha recibido la ordenación, pero llama ordenación. Cuando yo estaba pequeño yo pensaba que la ordenación era que cuando uno estaba desordenado y cuando le metían al cura lo ordenaba. Después me di cuenta que no era así. Ordenación significa que recibió una orden. Hagan esto en conmemoración mía. Es una orden. Se llama ordenación. El profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre sin que yo lo haya mandado, sin que yo lo haya ordenado como lo hacen los evangélicos. ¿Qué pasa? o que hable en nombre de dioses, O que hable en nombre de otros dioses. el tal profeta, por muy cristiano, evangélico que sea, mire lo que le espera. morirá. ¡Bárbaro! ¡Pero qué bárbaro! Lo que le espera a los protestantes falsos pastores, falsos profetas, falsos evangelistas, que hoy son ladrones, unos sinvergüenzas, matan y roban y los meten en la cárcel y de ahí salen pastores y hablan en el nombre del Señor. ¡Qué bárbaro! Y la gente les cree. ¡Qué bárbaro! Pero qué bárbaro. Morirá. ¿Por qué no se lo predican a los evangélicos? ¿Por qué? Porque el diablo actúa con violencia. Porque no les va a gustar que le digan eso a los pastores evangélicos, no les va a gustar cómo van a actuar con violencia. ¿Qué tienen contra nosotros? ¿Ha venido a destruirnos? Cállate y sal de ahí. Con violencia sacudió, pero se dejó. Los protestantes se molestan, pero es la verdad. Por eso
Ustedes verán que el Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, antes de hablar de las falsas doctrinas, viene a decir: felicito a aquel que ha sido capaz de enfrentar a los que se llaman pastores y no lo son, a los que se llaman profetas y no lo son. Vamos a ver. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y no puedes soportar a los malos. Que no puedes soportar a los malos. Y has probado, atención, has probado a los que se dicen ser apóstoles. Que no lo son, se dicen, ellos mismos se llaman apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. Y agarran la Biblia debajo del brazo. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. En el nombre de Jehová, a predicar la palabra de Dios, porque dice San Juan capítulo 8, versículo 47, aleluya, que el que es de Dios, la palabra de Dios se escucha, y si usted no la escucha, es porque usted no es Dios. Si usted me rechaza a mí, no me rechaza a mí, rechaza a Jehová que me ha enviado, aleluya, gloria al Señor, porque yo soy profeta, pastor, evangelista. Yo estaba un día en oración y tuve una revelación, y el Señor me dijo: Pánfilo, te nombro pastor, funda una iglesia y restituye mi iglesia que no ha destruido. ¿Y cuántos católicos poco le creen? Y cuando muchos católicos se ofenden porque yo los hago quedar mal, Dios me aplaude, Dios me felicita. ¿Cómo veo otra vez? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cómo lo llama la Biblia? Mentirosos. ¿Cómo lo llama la Biblia? Mentirosos. ¡Mentiroso! ¿Y si son mentirosos hay que escucharlos? No, porque Pablo es doctrina de la iglesia. A esos mentirosos no hay que escucharlos. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Son unos mentirosos que trabajan para el diablo. Y ustedes no lo saben, pero está escrito. Si no está escrito, no me crean. Ojo, no se ofendan porque yo les estoy mostrando con la Biblia, y para que tengan pruebas. No la leo yo, la está leyendo él. Si creen que es mentira, pasen usted y lo lee. Le doy la oportunidad, pasen y lee. Escuche lo que dice la Biblia. Porque estos que ustedes llaman cristianos evangélicos son falsos apóstoles. Que usted no lo quiera creer, es el problema suyo de usted. Pero un día un sacerdote del Dios Altísimo se lo mostró con capítulos y versículos. ¿Otra vez? Porque estos son falsos apóstoles. Sí son apóstoles. El único problema es que son más nada. Ese es el único problema. ¿Y por qué son apóstoles? Porque vienen en el nombre de Dios, porque traen la Biblia, porque vienen hablando bonito de Jesucristo. Lo conozco, Él es el Santo de Dios. Falsos apóstoles. Escuchen lo que viene. Obreros fraudulentos. Fraude. Los venezolanos sabemos lo que es fraude. En las elecciones sabemos lo que es fraude. Fraudulentos. Que se disfrazan. Ay, miren, católicos, miren, otra vez. Que se disfrazan. ¿En qué se disfrazan estos sinvergüenzas? Como apóstoles de Cristo. Porque si no se disfrazaran de cristianos evangélicos, nadie los escucharía. Que venga a hablarle de que María es una prostituta, ¿usted lo va a escuchar? No. Pero yo soy cristiano evangélico, yo soy pastor evangelista. Ahí sí me escuchan. Se disfrazan de apóstoles de Cristo. Soy apóstoles de Cristo, significa se disfrazan de cristianos. Los que traen doctrina del demonio se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Para qué? Para poder engañar. Porque si no engañan, ¿cómo lo siguen? ¿Otra vez? Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla,
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora vamos a ver para quién trabaja esa gente. A ver. Así que no es extraño si también sus ministros, Que esos pastores evangélicos son ministros ¿de quién? De Satanás. Y si el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que su ministro, otra vez, repito, el mismo Satanás. y no es maravilla porque el mismo Satanás Tiene su ministro, ¿cómo cuidado? se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Se disfrazan como si fuera gente buena. Engañan a la gente. Ahora vean, yo quiero que ustedes observen que según San Pablo dice en 1 Corintios, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16, ¿por qué el diablo reventó cuando Cristo predicaba la doctrina? ¿Y por qué revienta cuando se predica la doctrina? Pongo cuidado. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La doctrina nos permite alcanzar la salvación, porque cuando se predica la doctrina, el diablo huye. Y dice, ten cuidado otra vez. Ten cuidado de ti mismo, Católico, sacerdote, obispo, laico. y de la doctrina. Ten cuidado con la doctrina. No debe escuchar cualquier doctrina. Debe mantener la doctrina de Cristo. Persiste en ello. Persiste, no se salga, no se cambie, no se vaya evangélico. Pues haciendo esto, Manteniéndose en la iglesia de Cristo con la doctrina de Cristo, te salvarás a ti mismo, te salvarás a ti mismo, y eso es lo que el diablo le duele, y a los que te oyeren. y a los que te oyen. Para salvar a los que nos oyen, el Padre todo tiene que predicar la doctrina de Cristo, para salvarse él y salvar a los que lo oyen. Por eso ustedes me pueden insultar, se pueden molestar, me pueden decir intolerante, falto de caridad, pero yo he leído la Biblia y dice que si yo no me mantengo en la doctrina y si yo no predico la doctrina, ni me salvo yo, ni salvo a los que me escuchan. Pero si predico la doctrina, me salvo yo y puedo salvar a los que me... Repítalo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces yo no lo hago por maldad. Lo hago porque quiero que se salven los protestantes que me escuchen. Cuando les compruebo que la doctrina de la Iglesia Católica es la doctrina de Jesucristo. Es más, le doy un dato. Los protestantes ni siquiera tienen doctrina. Lo que hacen es protestar contra la Iglesia Católica. A ver, miremos, ¿qué doctrina tienen sobre la Iglesia? Nada. Lo que enseñan es, la Iglesia Católica es la gran prostituta. O sea, no tienen doctrina, atacan la doctrina de la Iglesia. ¿Qué doctrina tienen sobre la Eucaristía? Nada. La Eucaristía es el cuerpo de Cristo. No, es un mero símbolo. Atacan la Eucaristía. ¿Qué doctrina tienen sobre la confesión? Ninguna. No hay que confesarse con un hombre. Atacan la confesión. ¿Qué doctrina tiene sobre el Papa? Ninguna. El Papa es la bestia. Atacan la doctrina de la Iglesia Católica. No hay que bautizar a los niños. Atacan la Iglesia Católica. Los protestantes lo único que hacen es atacar la doctrina de Cristo. Odian la doctrina porque a través de la doctrina te salvas tú y puedes salvar a los que te escuchan. Y por eso el diablo, cuando Cristo comenzó a predicar la doctrina, reventó. Voy a ir terminando. Dice
Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3 en adelante. Pongan atención. Si es importante o no la doctrina. Si alguno enseña otra cosa, ¿escucharon bien? No escucharon bien. Otra vez. si alguno enseña otra cosa, Lo que hacen los protestantes, enseñan otra cosa. y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, Tomen esto en mi cuerpo, que coman mi cuerpo tendrá vida eterna, y yo lo levantaré en el último día. Aquí ustedes perdonan los pecados, le quedan perdonados. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te doy la llave del reino de los cielos. Si no se conforman las palabras del mismo Señor Jesucristo. y a la doctrina, que es conforme a la piedad, está envanecido. El que enseña otra cosa que no esté en la doctrina está envanecido. O sea, se llenó de orgullo, de soberbia. En pocas palabras, se cree más papista que el Papa. En pocas palabras, está queriendo pasar por encima de Dios. ¿Otra vez? Está envanecido, nada sabe. El que enseñe otra cosa que no sea lo que enseñó Cristo, lo que Cristo mandó, el profeta que anunció Moisés que vendría, y el que no enseñe eso, dice la Biblia, nada sabe. Repite. Está envanecido, nada sabe. Que los protestantes, ¿qué? Nada sabe. Que los protestantes, ¿qué? Nada sabe. Los protestantes nada saben. Y ustedes piensan que los protestantes saben muchísimo de Biblia. Yo también creía eso. Hasta que comencé a estudiar la Biblia, me di cuenta que es mentira. Los protestantes se aprenden 5 cositas y se la escupen hasta en la cara. Y como usted no sabe ninguna cita, usted dice, no, guarda, este sí sabe. Este sabe más que el Papa. No, guarda, yo estaba en la oscuridad. Acabo de ver la luz. Ah, no. Si usted tiene un familiar que es protestante, usted dice, ese sí lee la Biblia y ese sí sabe. ¿Cómo voy a debatir yo con él si yo no sé nada? Él sabe muchísimo. Y dice la Biblia, el que enseña otra cosa que no sea la doctrina de Cristo, nada sabe. ¿Qué más? Y de ira. A ver, le patina, coco, le patina, otra vez. Y de ira. ¿Sabe qué significa delira? A ver, le patina, coco, le patina. Oye, que la Biblia diga que los protestantes deliran, ¿por qué los católicos no lo creen? Y delira Acerca de cuestiones y contienda de palabras. Cuestiones y contiendas de palabras. Es que el pastor dijo que un día él había muerto y fue allá y encontró al Papa Juan Pablo II en el infierno con Michael Jackson. Así dice uno, así dice uno. Y no, ¿y sabe qué es lo más cómico? Que fue a una cámara y lo filmó. Ay, pero hay gente ignorante, ¿no? Hay gente ignorante, pero de buena. Nada sabe y delira de cosas, de peleas con palabras. Sigue. De las cuales nacen envidias, De ahí nacen envidias, pleitos, blasfemias, blasfemia, la hostia es el diablo. No, ahí está. Es una olea, blasfemia. Haría una prostituta. malas sospechas, Malas sospechas. Atención, repite juntos. disputas necias, ¿Disputas necias de quién? de hombres De hombres corruptos de entendimiento. La mejor definición que da la Biblia de los protestantes es esta. ¿Otra vez? Hombres corruptos de entendimiento.
pruebas tengo. María no es virgen, corrupto de entendimiento. La Iglesia Católica es la gran prostituta, corrupto de entendimiento. El Papa es la bestia, corrupto de entendimiento. La hostia es el diablo, corrupto de entendimiento. No hay que confesarse como un hombre pecador igual que yo, corrupto de entendimiento. ¿Es que no lo ven? Si esto no es verdad, ¿por qué está en la Biblia? Y si está en la Biblia, ¿por qué los curas no lo predican? Porque nos está faltando la doctrina de Jesucristo. Corruptos de entendimiento, repito. Corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Que los protestantes están privados ¿de qué? De la verdad. Corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Ese es el mejor retrato hablado que la Biblia da de las sectas protestantes. Corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Que no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque no enseñan la doctrina de Jesucristo. Porque enseñan otra cosa. Termino. Segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9 en adelante. ¿Qué hacer cuando esta gente que trae otra doctrina viene a mi casa? ¿Qué debo hacer con ellos? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, el que se extravía y se mete a protestante, no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios, tiene al que te conté. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que persevera, el que no cambia la doctrina que Cristo dejó, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Esperen por favor, porque yo voy a terminar. Con esto voy a terminar. Van a descansar en paz. Ahí viene, ahí viene. Si alguno viene a vosotros, Allá para la casa. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, y no trae la doctrina que dejó Cristo, la misma que se enseña en la Iglesia Católica, tal como se lo comprobé por la Biblia, no lo recibáis en casa. ¿Quién me entiende? Otra vez. No lo recibáis en casa. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden de aquí? ¿Qué es lo que no entienden, por favor? Otra vez, si alguno viene a usted. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. No se trata de entender o no entender. Se trata de creer o no creer. Digo, Cantinflas, he dicho, caso cerrado.